Hola chicos, bienvenidos al especial 400 subs del canal. Esta vez pues vamos a hablar de las películas de Infinity War y Endgame de los Vengadores. Antes de nada, daros las gracias por hacer crecer el canal. También nos estamos acercando a las 1000 horas de visualización, lo cual no está nada mal. Así que, pues nada, vamos a empezar con los Vengadores. Antes de ver este vídeo, pues lo suyo es que veáis las películas de Infinity War y de Endgame. ¿Qué vamos a hacer en el vídeo? Bueno, pues vamos a hablar de la parte pseudocientífica que tienen las películas y vamos a ver también referencias históricas y mitológicas que aparecen en ellas. Si habéis visto la película, Ant-Man puede meterse en el mundo microscópico. Vamos a diferenciar entre mundo macroscópico y microscópico. El macroscópico sería el que nosotros vemos, donde se rigen las leyes pues, que conocemos, tanto de física como de química. Pero en el mundo microscópico todo se vuelve un poco más loco. Resulta, si os suena la paradoja del gato de Schrödinger, un electrón puede estar en dos sitios a la vez. Eso es cierto. O sea, es que se ha medido experimentalmente. Entonces, claro, ¿qué pasa en la película? Que como Ant-Man se puede meter en el mundo microscópico, pues sobrevive a lo que ocurre en el final de Infinity War y está 5 años en este mundo cuántico, que es cuando empieza la segunda película de Endgame, unos 5 años después. Bueno, pues para Ant-Man no pasan 5 años, dice que se le han hecho como 5 horas o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que está relacionando la mecánica cuántica, que es el mundo microscópico, es decir, el de los electrones, el de los átomos, con la relatividad general de Einstein, que es que el tiempo es relativo, es decir, el tiempo no pasa igual para una persona que está aquí en la Tierra o que está cerca de un agujero negro orbitando en torno a él. Se ha demostrado que el tiempo cambia, ¿verdad? Que eso es tema para otro vídeo porque es espectacular. Nos explota la cabeza con entender que el tiempo no es absoluto. O sea, que el tiempo depende del observador, es relativo. Bien, pues el problema es ese, que dicen que 5 años en el mundo cuántico pues son 5 horas y eso es falso. O sea, 5 años en el mundo cuántico, en el mundo de los electrones, también son 5 años en nuestro mundo que estamos acostumbrados a ver. Otras de las cosas que aparecen en las películas es la paradoja del abuelo. ¿Qué quiere decir esto? Si recordáis en las películas, pues intentan viajar al pasado para cambiar lo que ha ocurrido ya en el presente. Bien, pues esto no es posible. ¿Por qué? Porque se produce la famosa paradoja del abuelo. Si yo soy capaz de viajar en el tiempo, podría viajar al pasado y matar a mi abuelo antes de que nazca mi padre. Si esto ocurre, yo no nazco y por lo tanto yo no soy capaz de viajar al pasado a matar a mi abuelo. Pero claro, si mi abuelo está vivo, entonces nace mi padre, nazco yo y viajo al pasado a matar a mi abuelo. Pero bueno, como veis, esto que ocurre es una paradoja. ¿Cómo se intenta solucionar en las películas? Pues lo que se hace es crear una línea temporal paralela, lo del multiverso. Entonces, tenéis mucho más vídeos de esto, bueno, de estas cuestiones en canales como Quantum Fracture, C de Ciencia, Datum Blog, que también nos hace que nos explote la cabeza, ¿no? ¿Es posible viajar en el tiempo? Bueno, pues desde el punto de vista físico aparece la famosa paradoja del abuelo y entonces es muy difícil responderla. ¿Qué hacen en las películas? O sea, Thanos ya gana, o sea, chasquea los dedos en ese presente. Cuando viajan al pasado están viajando a un pasado que es distinto, o sea, a un multiverso, o sea, están viajando a otra parte de otra realidad donde ahí Thanos aún no ha chasqueado los dedos, ¿verdad? Te explota la cabeza. Bueno, pues esto es el principio de causalidad. Es distinto causalidad y casualidad. Los egipcios creían que el Nilo crecía en cierta época del año porque aparecía una estrella que ellos veían que era muy grande, Sirio, en el firmamento. Bueno, pues ellos creían que la causa de que creciese el río era esta estrella, pero no era la causa, o sea, era una casualidad, ¿verdad? Pues bueno, pues relacionándolo con la filosofía, Aristóteles, Hume y Kant, pues hablan también del principio de causalidad, por si os interesa.
Bueno, vamos con algunas referencias históricas y mitológicas muy interesantes. ¿Por qué el Capitán América puede coger el martillo de Thor? ¿Verdad? Llega un momento que puede con el martillo, cuando ni siquiera Hulk era capaz de levantarlo. Bueno, pues es porque es digno, ¿verdad? Y eso viene de la leyenda de Excalibur. No sé si os suena, me imagino que sí. Excalibur significa excalce liberatus, liberada de la piedra. Solo aquel que sea digno será capaz de arrancar la espada de la piedra. Pues es lo mismo que el martillo de Thor. Solo puede tenerlo aquel que sea digno. Bueno, alguna curiosidad sobre referencias históricas relacionado con las gemas del infinito, pues vemos que cuando sacrifica Thanos a su hija Gamora, eh, para obtener una de las gemas, tiene que sacrificarla. Para tomar la gema debes perder lo que amas, un alma por un alma. ¿Dónde vemos esto? Bueno, pues es más interesante de lo que creemos. Resulta que ya en el Antiguo Testamento Abraham sacrifica a su hijo Isaac, ¿verdad? O, por ejemplo, en la Ilíada de Homero encontramos que Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia para poder ir a la guerra. Muy interesante lo de Agamenón. Resulta que tiene un montón de barcos para ir a la guerra, os suena la guerra de Troya, pero no puede ir con los barcos porque no hay viento. Entonces sacrifica a su hija, la diosa del viento, que es lo que estáis viendo en ese cuadro representado, sacrifica a su hija para que haya viento. Bien, un padre ejemplar. Como Stannis Baratheon en Juego de Tronos. Quema viva a su hija para que amaine la tormenta de nieve y poder ir con su ejército a la guerra. Como veis, es algo que se repite. Bueno, otra curiosidad es el Reactor Arc de Iron Man. Si habéis visto la saga de Iron Man, se le queda metralla en el cuerpo y claro, puede morir si llega al corazón. Entonces se pone este reactor arc, que es como una especie de electroimán, que aparte de generar energía, lo que hace es que esa metralla no le llega al corazón, ¿cierto? Entonces, esto es una frase que he sacado de uno de los cómics de Iron Man. Ojo, en el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. ¿A qué suena? Esto suena a un poema. Pues efectivamente, es un poema de Antonio Machado. Resulta que lo que nos quiere decir el poeta con estos versos es la angustia que se produce por el vacío existencial y sentimental al perder a cierto amor. Una espina que si la dejo dentro en el corazón me está pinchando y entonces me está produciendo dolor. Pero si arranco la espina, pues me desangro, ¿no? Bien, pues es un poema amoroso. Resulta que Machado se fijó en poemas de Bécquer y a su vez Bécquer se fijó en poemas de Rosalía de Castro. De hecho, mirad qué curiosidad. De Bécquer: ¿cómo se arranca el hierro de una herida? Su amor de las entrañas me arranqué, aunque sentí al hacerlo que la vida me arrancaba con él. Se parece, ¿verdad?, al de la espina. O el de Rosalía de Castro: una vez tuve un clavo clavado en el corazón y yo no me acuerdo ya si era aquel clavo de oro, de hierro o de amor. Bueno, pues como veis, son poemas que estaban en los versos de Marvel. Y bueno, pues hablando del guantelete del infinito, esto que veis aquí existe de verdad. Esto es una reliquia española. Como veis, literalmente han cogido una reliquia que se conoce como la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús para hacer el guantelete de Thanos. O sea, no me digáis que esto no es una copia. O sea, tendría que venir aquí el bar para ver si ha habido copia o no. Efectivamente, sí, existe de verdad y se parece muchísimo. Bien, ¿quién ha tenido esta reliquia? Pues es lo que más sorprende. Resulta que Francisco Franco tuvo esta reliquia porque era republicana y consiguió arrebatársela una vez que ganó la guerra. Bueno,
¿Por qué os cuento esto? Porque vamos a hablar de si Thanos es un villano. ¿Es Thanos un dictador? Bueno, pues para hablar de esto vamos a hablar un poco de la psicología y de la filosofía del personaje de Thanos, porque al principio nos puede parecer que es un villano, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Con la gema de la realidad consigue enseñarle en las películas a los Vengadores por qué quiere eliminar a la mitad de la población del universo. Bien, pues resulta que esto está sacado de una de las obras de la economía, de las primeras obras económicas relacionadas con la población. O sea, yo he puesto la población desde un punto de vista estadístico, ¿cierto? Bueno, pues Thomas Robert Malthus, que es un matemático de comienzo del siglo XIX, estudió y llegó a la conclusión de que una cantidad finita de tierra sería incapaz de mantener una población con un potencial ilimitado, y es lo que ocurre en el mundo de Thanos. Resulta que hay tanta gente en su planeta que al final colapsa y van a la extinción. Entonces, lo que no quiere Thanos es que ocurra esto. O sea, como veis, intenta enseñárselo con la gema de la realidad a los Vengadores. Thomas Robert Malthus también es de la época de Darwin y de hecho, gracias a algunas teorías de Robert Malthus, Darwin pudo sacar el origen de las especies. Bueno, pues una de las psicologías del personaje de Thanos tiene que ver con el maquiavelismo. El fin justifica los medios, aunque el precio a pagar sea terrible. Estas frases no son de Maquiavelo. La obra del Príncipe es la más famosa, estudiaréis a Maquiavelo seguramente en filosofía, pero su obra al final tiene que ver con esto. El fin justifica los medios, aunque el precio a pagar sea terrible. En este caso, Thanos incluso es capaz de sacrificar a su hija, que es lo que más quiere, para conseguir sus objetivos, que en este caso es conseguir la gema del infinito y poder salvar al universo, ¿no? De lo que él cree que va a ocurrir sí o sí, y es que cuando haya demasiada gente, pues no habrá recursos para todos. Bueno, pues un príncipe debe ser temido antes que amado. Y si os dais cuenta, Thanos pues es bastante temido por los Vengadores. Él es capaz de darle una paliza a Hulk al principio de la película y acabar con él. No lo mata. Luego, ahora vamos a entender por qué. A quien sí que mata es a Loki, pero porque Loki intenta matarlo literalmente con un cuchillo. Entonces, claro, él no está para juegos y lo mata. Entonces, un personaje debe ser temido antes que amado, porque durante una revolución el amor puede olvidarse, pero el temor siempre perseguirá la prole. O sea, es espectacular esta obra, os recomiendo leerla. Si os fijáis, también aparece mucho lo de la daga que le da a su hija Gamora. Bueno, pues esto es la teoría del equilibrio. La teoría del equilibrio está prácticamente en un montón de estudios económicos y sociales. Dicen que en el punto medio está la virtud, ¿cierto? Bueno, pues un montón de teorías económicas, la curva de la oferta y demanda, todo quiere llegar a un equilibrio, y es lo que intenta mostrarle a Gamora dándole esa daga que está siempre en equilibrio. Y bueno, ¿qué significa Thanos? ¿De dónde viene? En los cómics, Thanos tiene un hermano gemelo que se le llama Eros. Vale, Eros es el dios del amor, es el dios de la vida. En cambio, Thanos, ¿a qué nos suena? Thanos, tanatorio. Es el dios de la muerte, pero es el dios de la muerte natural, no es el dios de la muerte tipo Ares. O sea, es la muerte que tiene que llegar. De ahí viene su nombre. Y también la psicología de Thanos tiene que ver con lo que se conoce en la obra de Más allá del principio del placer de Sigmund Freud, donde explora los procesos que podrían llevar a una persona a cometer ciertos actos en ascenso o en declive a lo largo de su vida, como son las pulsiones de vida, Eros, y las pulsiones de muerte, Thanatos. ¿Bien? También Sigmund Freud, pues si estudiáis psicología, filosofía, lo estudiaréis seguramente. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? ¿Es Thanos realmente un villano? Entonces, Thanos vio a su planeta natal ser destruido.
por algo que él ya sabía que iba a ocurrir, que es lo que os he contado de Thomas Robert Malthus. Entonces, eso le deja marcado durante toda su vida y lo que intenta es que no se produzca en todo el universo. O sea, él tiene un objetivo y el fin para él justifica los medios. O sea, él puede ser el, el más odiado por todos, pero aún así sigue con lo que cree que es justo. Entonces, si os dais cuenta, él con una gema le mete una paliza a Hulk, o sea, podría literalmente acabar con todos los Vengadores, cosa que es lo que haría, por ejemplo, un psicópata o un villano. Pero él no los mata, ¿verdad? O sea, él los va quitando, se los va quitando a lo largo de la película, incluso al final, cuando está a punto de obtener todas las gemas, no los mata, él los va quitando en su camino hasta que obtiene todas las gemas. ¿Por qué no los mata? Porque él no considera justo matarlos. La única justicia para Thanos es el azar. Por eso chasquea los dedos y muere la mitad de la población del universo, pero de manera aleatoria. Él también podría haber desaparecido. Bien, por eso desaparece en la mitad, pero aleatoriamente. Él no elige a quién mata, él no es un dictador, él no dice, pues tú y tú que me caes mal. Entonces lleva también a su espalda el título de titán loco por conquistar planetas y reducir a la mitad de su población. Entonces lleva la fama de ese asesino y de villano. Sin embargo, él sabe cuál es su deber. Entonces, bueno, pues simplemente para que entendáis de que la figura del villano no se representa en la película, porque mirad esta foto. Esta foto es cuando aparece Thanos por primera vez. Esa foto no es de un villano. Esa foto, si no supiésemos nada más y estudiamos la cinematografía, es de un héroe, con esa luz de fondo al final. Bien, ¿y cómo acaba Thanos? ¿Acaba como un villano? ¿Cómo acaban los villanos en las películas? Acaban muy mal. En cambio, Thanos se retira lo que parece literalmente una casa que es su jubilación. O sea, vosotros pensad la última foto que se ve de Thanos. Es una jubilación. O sea, él acaba triste, obviamente, por todo lo que ha tenido que sacrificar y cómo ha tenido que quedar, pero al final ha conseguido su objetivo. Entonces se retira. Y para el que entienda de música, en esta parte de la película todo va con re menor y al final de la película, justo al final, cuando se ve la última imagen de Thanos en Infinity War, acaba en re mayor, lo que quiere decir que hay como una pequeña esperanza. Así que, pues nada, chicos, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, son curiosidades de estas películas de Marvel. En los siguientes especiales pues puedo traer algún especial más de Marvel, explicar algunas de las cosas como lo de Flash y demás, pero creo que tenemos pendiente el tema de la relatividad que es muy muy curioso. Así que pues nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.